¿Qué significa que haya data leakage? Esto significa que hay una contaminación que nosotros estamos haciendo con la información, de tal modo que estamos tomando en cuenta información que no deberíamos de tener al momento que nosotros estamos haciendo el ajuste. Entonces, en este caso, las predicciones pueden no ser las adecuadas porque justo no estamos usando la información que en la vida real tendríamos, sino usaríamos más de la información que habría disponible. Entonces, el modelo puede tener un muy buen desempeño en estos datos que nosotros estamos usando, incluso en los de prueba, pero ya cuando lo estamos llevando a producción, puede darnos resultados bastante malos. Este tipo de problema lo podemos clasificar en dos. Por un lado, lo que se conoce como el target leakage o de tipo output, y otra parte que es la contaminación entre el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba. El target leakage ocurre cuando tenemos información que se supone que no deberíamos de tener desde una perspectiva temporal o cronológica. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo un modelo predictivo asociado a si hay alguna enfermedad, como por ejemplo pulmonía, no deberíamos de usar información que vendría después de que al paciente le dio este padecimiento. Porque si, por ejemplo, nosotros utilizamos el uso de antibiótico, en ese caso, probablemente primero ocurrió la pulmonía y después el uso de antibiótico. Entonces, estaríamos utilizando información que no tendríamos. Obviamente, nos va a dar un buen resultado si usamos esta información de el hecho de que haya usado o no antibiótico, porque pues sí hay mucha relación entre la pulmonía y el uso de este tipo de medicamento. Entonces tenemos que establecer cómo sería el orden cronológico adecuado para que entonces no cometamos este tipo de error. De tal modo que nosotros cortemos en el tiempo en qué punto nosotros ya no podemos usar información de inputs porque esta información no la tendríamos. En el train test contamination se tiene que hay una contaminación entre la parte de entrenamiento y la parte de prueba. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un proceso de imputación de datos perdidos y usamos todos los datos en ese procedimiento de imputación, sin haber dividido en entrenamiento y prueba, pues entonces la información necesaria para el algoritmo de imputación se usó sobre todos los datos, de tal modo que estamos usando información del conjunto de prueba en el de entrenamiento y viceversa. De igual forma, si estandarizamos, nosotros requerimos la media y la desviación estándar asociada a los datos. Si usamos todos los datos, estaríamos calculando estos valores a partir de toda la información. En resumen, cualquier tipo de preprocesamiento nos puede llevar a este tipo de problemática, por lo cual tenemos que tener cuidado, porque al obtener este tipo de contaminación, podemos obtener resultados muchísimo más favorables de lo que realmente deberían de ser en el conjunto de prueba, con lo cual nosotros podríamos caer en este problema. La solución es entonces excluir los datos de prueba o de validación en los procesos de ajuste en el conjunto de entrenamiento. Y entonces aquí se abarca cualquier tipo de preprocesamiento que hagamos y hay que tomar en cuenta eso. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una estandarización de datos como un proceso de preprocesamiento, entonces lo que tenemos que hacer es primero dividir en el conjunto de entrenamiento y prueba. De este modo, en entrenamiento nosotros calculamos la media y la desviación estándar. Luego, en el conjunto de prueba, aplicaríamos estos valores que aprendimos en el conjunto de entrenamiento para hacer la estandarización en el conjunto de prueba. Es decir, no estandarizarías usando todos los datos en el conjunto de prueba, porque eso sería algo que en la realidad no necesariamente vamos a tener. ¿Cómo podemos sospechar que hay esta presencia de data leakage? Cuando el funcionamiento de un modelo es muy bueno, en términos, por ejemplo, de las métricas, ahí podemos empezar a sospechar que hay un problema de este estilo. Usualmente, si estamos en datos más de sesiones que se dan en cursos, bueno, puede ocurrir que haya ajuste muy bueno, pero ya en la vida real esto no va a ser algo tan común. En el caso en que tengamos datos que se sigan a través del tiempo, lo recomendable, por ejemplo, en series temporales, es que dividamos en el conjunto de entrenamiento y prueba utilizando
un punto específico del tiempo, de tal modo que el entrenamiento sería desde el principio hasta ese punto específico y prueba sería lo restante. ¿Cómo podemos minimizar este problema? Una de las formas en las cuales podemos lograrlo es aplicando correctamente las técnicas de preprocesamiento, en particular cuando estamos usando validación cruzada o cross-validation. En ese caso, nosotros dividimos en K-partes o K-faults, y aquí, al momento que hacemos algún preprocesamiento, podemos llegar a un problema de data leakage si no tenemos cuidado. En teoría, nosotros lo que deberíamos de hacer es que como el conjunto de entrenamiento son K-1 pedazos asociados a la partición, entonces sobre esos valores nosotros calculamos, por ejemplo, la media y la varianza para hacer una estandarización, y sobre la otra parte restante nosotros estaríamos usando ese valor de la media y desviación estándar para poder estandarizar. Esto lo tendríamos que repetir en cada uno de los faults. Obviamente, esto no solo aplicaría a una estandarización, sino que siendo estrictos, cualquier tipo de preprocesamiento bajo validación cruzada, por ejemplo, la eliminación de outliers, la formación de variables que hacen una síntesis de la información, que es a través de la reducción de dimensión de la información de todas las variables, también tendríamos que aplicar este tipo de proceso. También podemos dejar un conjunto de validación siempre aparte. Por ejemplo, en muchas de las distintas pruebas o concursos que se hacen para saber cuál es el modelo que da un mejor poder predictivo, siempre se deja aparte un pedazo de los datos para que entonces no haya ningún riesgo de que nosotros en algún punto contaminemos la información de nuestros datos con aquella información que no tendríamos. Otra alternativa es dar un corte temporal, es decir, a partir de un punto en el tiempo, nosotros decimos, bueno, el output ocurre en este punto específico. Entonces, todos los valores de inputs que se obtengan después, como en el ejemplo que estábamos viendo, la parte de si se usaba o no se usaba el antibiótico, pues ya no irían dentro de el posible análisis. Es decir, se descartan del análisis predictivo porque no sería realista pensar que eso lo tenemos. Otra opción es agregar cierto ruido o una parte aleatoria a los inputs, de tal modo que entonces al agregar este ruido, nosotros estamos previniendo un poco que haya cierta información que no tengamos y que entonces la estemos introduciendo o inyectando dentro de los datos originales. También al momento que hacemos nuestros procedimientos de preprocesamiento, podemos usar cualquier tipo de pipelines, ya sea a través de R o de Python, que son estos procesos que encadenas para poder hacer un procedimiento de forma secuencial, y de esta forma nosotros podemos controlar mejor qué es lo que se está haciendo en cada paso y que no estamos usando cosas que no tendríamos o datos que no deberíamos de tener al momento de que estamos haciendo nuestro proceso. También tenemos que verificar si hay datos duplicados. Se supone que esta es parte del preprocesamiento, pero hay veces que de todos modos pues no se hace, y es importante porque si hay datos duplicados, puede ser que la información de un mismo individuo esté dentro del conjunto de entrenamiento y del conjunto de prueba, habiendo lógicamente una contaminación de información. También cuando nosotros queremos aplicar un modelo predictivo, tenemos que tener cuidado que las predicciones sean sobre datos similares a los que nosotros utilizamos para hacer el modelo, es decir, para obtener el ajuste. Porque si no es así, no es realista tratar de hacer las predicciones. Por ejemplo, si nosotros estamos aprendiendo nuestro modelo en un país, es probable que en otro país, dadas las circunstancias diferentes, no necesariamente se tenga un buen resultado. También tenemos que asegurar que haya independencia entre los conjuntos de entrenamiento y de prueba. Muchas veces ocurre que hay individuos que forman parte de un mismo clúster o conglomerado y que entonces tienen características en común, y que al momento de que generamos entrenamiento y prueba, estamos dando algunos de estos individuos en uno de los conjuntos y otros individuos en el otro conjunto. Como tienen características similares, pues entonces hay una contaminación. Por ejemplo, si estamos pensando en un estudio donde estamos analizando individuos que forman parte de una misma familia, es probable que los individuos de la misma familia tengan características similares, y entonces hay que tener cuidado cómo haríamos esta división. A lo mejor tomando en cuenta que las familias queden dentro de un mismo conjunto,
para no hacer esta contaminación. Ahora, ¿qué tan común es este problema del data leakage? Pues es bastante común. De hecho, aquí estoy mostrando un estudio en el cual se hizo para distintos artículos de investigación qué tantos problemas había en cuanto a data leakage en distintos aspectos o de distintos tipos. Por ejemplo, que no se usó conjunto de entrenamiento y prueba, o que se usaron duplicados y no se dieron cuenta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si vamos viendo los números, nos daríamos cuenta de que hay una gran proporción de estudios donde se está dando este problema de data leakage y que entonces los resultados que están dando probablemente sean muchísimo más positivos de lo que realmente deberían de ser. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con este proceso de data leakage y la contaminación asociada.